Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctor, le agradezco de verdad y le reconozco que pueda estar con nosotros esta mañana. Ricardo, un gusto, buen día. Un saludo para ti y para toda la audiencia. A tus órdenes. Doctor, ¿cuál tu impresión, si tuvieras que dibujar un cuadro, no sé si tienes habilidades artísticas, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías estos resultados tan contrastantes que hemos tenido a partir de la jornada electoral, que es una parte culminante, pero no todo el proceso electoral, por supuesto, pero estos resultados tan contrastantes? Por un lado, el partido en el gobierno gana 9, tal vez 10, están todavía algunos en disputa, estados de la República, pero pierde estrepitosamente en la Ciudad de México. El resultado que generó tanta expectativa en la Cámara de Diputados, donde Morena pierde 50 o 50 y tantos votos, 50 y tantas curules, pues, y no alcanza la mayoría simple más que con sus aliados, y ahora se plantea unirse al PRI. Bueno, pero hablemos de los resultados de la elección. ¿Qué te dicen? ¿Cómo los describirías? Mira, Ricardo, a mí me parece que es un contexto muy interesante el que estamos viviendo, justo por lo que tú mencionas. Me parece que pensar que en este momento, en la política nacional, alguien puede ganar todo o perder todo, es tener una lectura de la política a lo mejor ya un poco anquilosada, un poco desfasada. Y me parece que es parte de la normalidad democrática o de la normalidad electoral que esperemos se consolide en el país. Un poco tú lo referías. Hay ganadores y perdedores, hay partidos políticos que mejoraron en el espacio legislativo a nivel federal, pero de la misma manera perdieron en el ámbito, ya sea de la Ciudad de México, como tú lo referías, con esta pérdida significativa, muy importante que tiene el partido Morena y sus partidos aliados en la Ciudad de México, pero también otros partidos que, si analizamos algunos datos históricos, por ejemplo con el PRI, perder 8 de las 12 gubernaturas que todavía tenía, en donde podemos ver que solo mantendrá 4, como el Estado de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo, pues plantea un reacomodo de las fuerzas políticas en el espacio de lo federal, en la Cámara de Diputados, pero también en estas elecciones en las entidades federativas y en los congresos locales, que a veces se nos pierde un poco de vista, pero si al final del día Morena, por ejemplo, queda mantendrá, digamos, el control de 15 o probablemente 16 gubernaturas, como tú lo estabas refiriendo, bueno, pues eso prepara muy probablemente en un terreno muy particular que es el electoral, pues seguramente un escenario que será muy interesante para las elecciones del 2024, Ricardo. Ahora, ¿qué lecciones o qué señales envía precisamente, ahorita que lo mencionas, qué señales envía esta elección para efectos del 2024? Y tú eres un hombre informado, se ha especulado nada más en las horas recientes que pudiera darse o mantenerse una alianza entre los tres partidos de la oposición en México, el PAN, el PRI, el PRD, pero en paralelo el PRI le responde al presidente que sí, que en un momento dado podrían negociar un X número de votos para tener la mayoría calificada que le permitiese hacer reformas constitucionales. El derrumbe en el DF, la señora Sheinbaum, que se ha dicho es el alfil del presidente, en fin, esta lucha que se anticipa por el poder, por las candidaturas. ¿Qué señales envía para el 24 esta elección del domingo, doctor? Mira, yo creo que aquí es en donde se tiene que empezar a abordar fino, precisamente porque una vez que terminan las campañas, que ya terminaron las campañas, nos enfrentamos a esta realidad en donde, sin ahondar mucho, tendríamos que pensar cómo se van a dar
estas alianzas, como tú mismo lo referías, en el espacio legislativo. Habrá que ver los incentivos que van a tener PAN, PRI y PRD para mantener realmente ya no una alianza electoral que existe en la ley y que está normada y que está contemplada, sino una alianza de gobierno y en este caso una alianza legislativa. Probablemente en el espacio legislativo la otra alianza conformada por el Partido Verde, el PT y Morena tiene más incentivos para mantenerse integrada por la cantidad de gubernaturas en las que caminaron juntos. Pero frente a la aprobación del presupuesto y frente a la aprobación de algunas leyes en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, ya se había tardado un poco, Ricardo, alguno de los partidos del frente en hacer un guiño y levantar la mano, porque lo que está en juego seguramente serán presupuestos públicos para las entidades federativas y ahí pues tendrán que sentarse a negociar sí o sí. Ahora, de esto que mencionabas, el caso particular del 2024 sobre la doctora Sheinbaum y sobre esta reposicionamiento de los propios partidos en la Ciudad de México, pues será muy importante y yo creo que el mensaje concreto en la Ciudad de México tendría que ser aquellos que ganaron todas las alcaldías que no tenían y aquellos que la perdieron, me parece que tienen que tener una visión bastante centrada y moderada. Y me refiero precisamente a que en este caso el Frente PAN, PRI, PRD no pueden pensar nada más que es una votación para premiar lo que han hecho. Me parece que en todo caso tendríamos que interpretar que sí hay una simpatía y probablemente una distancia con el proyecto presentado por el presidente, pero también un voto de castigo por algunos incidentes lamentables como el que todos conocemos de la línea 12, que muy probablemente le costó una buena cantidad de votos a Morena en diferentes alcaldías de la ciudad, Ricardo. Una pregunta final, a reserva de lo que tú quieras añadir. Para nadie es un secreto que el presidente estuvo una y otra vez en las semanas recientes cuestionando o incluso atacando abiertamente al árbitro del proceso, al Instituto Nacional Electoral. Luego de la jornada del domingo pasado, ¿cómo queda el INE? ¿Cómo queda el árbitro? ¿Y qué papel han jugado los ciudadanos? Seguramente a ti te tocó lo mismo que a mí, vivir la jornada con esta convivialidad, de manera muy tranquila, la gente muy comprometida, los funcionarios muy, muy amables, en fin. Esta doble pregunta, doctor, ¿cómo queda el árbitro y qué importancia tuvo la participación de los ciudadanos en esta elección? Mira, yo creo que cada vez es más claro, más evidente, Ricardo, que la participación de todos y todas nosotros es muy importante en el espacio político, en el espacio público y sobre todo en la arena electoral, de tal manera que consolidemos un sistema en donde aquellos que tengan nuestras preferencias lleguen al espacio de gobierno y aquellos que por diferentes razones no nos hayan convencido o sus proyectos políticos no estén a la altura, bueno, pues cada 3 o cada 6 o cada 4 años, dependiendo de dónde sea la elección, tengamos la posibilidad, los y las ciudadanas, de poder incidir justamente en ese nombramiento de autoridades. En lo que corresponde rápidamente al INE, te diría que yo lo entiendo, todo este proceso de jaloneo previo, lo entiendo como parte de la disputa política. A lo mejor, y ahí sí tendríamos que ser muy críticos, toda la fortaleza que ha construido el INE durante los últimos, por lo menos 20 años o 30 años de vida democrática del país, sí pudo haber estado un poco cuestionado, yo creo, por algunas decisiones, y en este caso porque algunos consejeros, y creo que así hay que decirlo, se subieron a la arena política. Yo creo que es una enseñanza para todos, Ricardo. Me parece que desde el Poder Ejecutivo tendría que haber una mesura mucho más clara frente a una autoridad que con sus fallas y con sus problemas ha demostrado que puede contar más o menos bien los votos que emitimos los ciudadanos. Y del otro lado, me parece que en el espacio de la organización y de la autoridad administrativa tendría que haber también una suerte de mesura frente a la arena política para entenderse justo como un árbitro y como una autoridad administrativa que en todo caso tendría que mantener la calma y no subirse necesariamente a la arena de discusión como otro actor propiamente político. Eso me parece que es una de las enseñanzas que seguramente
estará presente para las siguientes elecciones, pero sí habría que reconocer que el Instituto Nacional tiene una gran fortaleza, que es su servicio profesional, su servicio civil de carrera, que de alguna manera nos demuestra elección tras elección que se pueden hacer las cosas bien y se pueden contar los votos. Ya la parte política, que es el Consejo General del INE, tendría que también reflexionar, me parece, el propio posicionamiento que tuvo en el espacio público. Me parece que es una enseñanza muy interesante y seguramente para las elecciones del 24 y con la renovación del propio Consejo General será un tema, me parece importante, que estará presente en la agenda, Ricardo. Nos queda un minutito, algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, Enrique. Pues nada más agradecerte a ti y a todo el auditorio, y pues obviamente vamos a tener que estar muy pendientes de cómo se van a dar estos procesos de negociación, sobre todo en el espacio de la Cámara de Diputados. Ya viene muy pronto el presupuesto de egresos de la Federación, y seguramente ahí estas alianzas empezarán a probarse de qué están hechas y empezarán a mostrarnos cuáles son a lo mejor los puntos de acuerdo y los puntos de disenso que los van a llevar a conformar un nuevo espectro y una nueva configuración dentro de la Cámara Federal, Ricardo. Doctor Enrique Gutiérrez Márquez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, te reitero mi más sincero agradecimiento. Ha sido muy aleccionador escucharte. Enrique, te mando un abrazo. Gracias. Un saludo, Ricardo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.